Buenas noches a todos los que nos escuchan. Vamos a seguir nuestra lectura bíblica en el capítulo 5 de Mateo, versículo 13. Leemos la palabra de Dios. Vosotros sois sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Interesante este pasaje, porque es la continuación del Sermón del Monte. El Señor comenzó hablándole a la multitud a la multitud, ¿verdad? Y subió al monte, el monte de los olivos, el monte de Getsemaní, donde está el huerto de Getsemaní. Y sentándose vinieron a ver sus discípulos y le abrió una multitud también, ¿no? Y empezó a enseñar principios del reino de Dios. Muchachos, hay que entender algo, y es que el fundamento de este libro, acordándonos que a quién fue escrito, ¿verdad? Este libro fue escrito a los judíos. Mateo le escribe a los judíos y le escribe con la finalidad de demostrarle a los judíos que Jesucristo cumplía todas las profecías que en la ley y en los profetas se habían anunciado antes. Eso es su enfoque. Ahora, el escritor Mateo refleja uno de los discursos, llamado el discurso del Sermón del Monte, refiriéndose sobre la predicación y el mensaje que Dios le dio a Israel cuando vino por primera vez. Los principios llamados principios del reino de Dios. Claro, él está hablando no solo a los discípulos de él, a los que había elegido, sino aquí está la clave, viendo la multitud. Había una multitud que le seguía, porque como leímos en los pasajes anteriores, se puede ver el capítulo 4, que él estaba haciendo milagros y la fama de él se difundió, ¿verdad? Había milagros y de hecho ustedes hicieron la tarea de ahí, ¿verdad? Y bueno, había mucha gente que lo estaba siguiendo y allí es donde él se reúne, la multitud se sienta y él empieza a enseñar. Ahora, él está diciendo, refiriéndose a los discípulos, a los que le seguían, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Para qué sirve la sal? Pero sin miedo, para salar, para dar sabor, preservar también, preservar, ¿verdad? Entonces, se está refiriendo a los oyentes y le dicen, ustedes son la sal de la tierra. O sea, ustedes son los que hacen que esta tierra subsista. Por causa de ustedes, Dios preserva la tierra. Qué sana. Sí. Y no solo eso, sino que le está diciendo, porque claro, el Señor a quien llama, lo llama con un propósito, ¿verdad? Y le dice, pero si la sal se desvaneciera, ¿cómo se desvanece? La sal pierde su sabor cuando ella deja de salar, o sea, que se hace insípida. Se desvanece, o sea, usted agarra la sal, le echa un vaso de agua y ella se deshace, se disuelve. Pero el sabor queda en el agua. Ahora, aquí no está hablando de disolver para sazonar, sino está hablando de desvanecer en cuanto al sazón, que pierde su sabor. Vamos a leer un poquito más adelante y ahí lo dice. Dice, si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve para nada, ¿verdad? No sirve para nada. O sea, pierde su sabor. No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, pisoteada por los hombres. No sirve para nada. ¿Con qué se va a salar la tierra? Cuando una sal la agarra está sucio, no sé, la gente la agarra en la boca. Y pasan los hombres y vienen caminando la pista. Ahora, lo que está diciendo es, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son los que, a quien Dios eligió para sazonar, para preservar esta tierra. Pero si ella pierde su sabor, pero no deja de serlo. Sí, exacto. Puede ser sal, porque ella no deja de ser sal, pero pierde su sabor, se desvanece su sabor, no sirve para nada, sino para ser echado fuera y hollado por los hombres.
Es muy importante, es que sí, están prácticamente nos sirve, porque una de las cosas que el Señor nos puso aquí en esta tierra, a través del Evangelio, es para sazonar la vida de los hombres, pues. Somos la sal de la tierra, lo que hace que Dios todavía no destruye esta tierra, ¿verdad? Es lo que hace que parecerle. Y una de las cosas es que, ¿por qué la maldad no se ha desbordado del todo? Porque todavía la iglesia sigue en la tierra. Claro, porque la todavía está borra. O sea, Claro. el pecado lo preservan en La preservan en sal. Te gana carne y te lo puedes dejar fuera, la preserva en sal, porque todo el día sal. La sal. Pero entonces, hay sal, pero no sé, la sal en pepa, sí, en marina, en grano. Tú la dejas años ahí, guardada. Y cuando la vas a usar, creo que un año, no sale, no tiene sabor. Es un cristiano que no, es como yo llamo, un cristiano James Bond, a los secretos. un agente secreto, exacto. Y que no tiene, porque una de las cosas que nosotros tenemos, mi hermano, es que el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y ese es el sazón de Dios que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y lo más tremendo es que ni siquiera a veces nuestros vecinos nos conocen como cristianos. Y a veces, en vez de darle una palabra de salvación, de libertad, y más allá de todo eso, lo que hacemos es que peleamos con la gente, vivimos amargados, peleando con todo el mundo. Y vemos a la gente así como que sí, yo soy el santo, sí, yo soy el santo y los demás somos los pecadores del mundo que se van al infierno. Sí. Entonces, para Dios no sirve alguien así. Para Dios es echar afuera y es hollado por los hombres. O sea, a Dios no le sirve alguien que no esté dispuesto a ser instrumento de bendición a esta tierra, pues. Lógicamente es Dios quien va a juzgar a los hombres. Dios es el que va a juzgar a los hombres. Lógicamente no hay que negar la escritura y hay que hablar lo que viene para la tierra, lógicamente, pero con el fin de hacer que la gente se vuelva a Dios, reaccione, ¿verdad? Y para anunciar a la iglesia lo que está por acontecer. Ahora, es lógico que la iglesia a Dios le ha dado una palabra de esperanza. Y la palabra de esperanza es que estamos condenados a muerte, estamos perdidos en nuestro delito de pecado, pero que hay salvación, que hay oportunidad, en Jesucristo. Y nosotros somos los portadores del Evangelio. Y a mí me llama mucho la atención, porque los testigos de Jehová tienen una situación terrible. Son unos falsos testigos de Yahvé. Son falsos porque ni siquiera ellos son los 144.000, niegan la deidad del Señor Jesucristo y tantas otras cosas. Pero hacen algo, que ellos predican la mentira como si fuera una verdad. Y esa gente está día y noche, mañana, tarde y noche, y toca la puerta y fastidian a la gente hasta que la gente le hable, ¿verdad? Y nosotros que tenemos la verdad de Dios, que tenemos para preservar la vida, para preservar y sazonar la vida con el gozo de Dios, ¿verdad? Con la salvación que Dios da, a veces predicamos la verdad como una mentira. Y no es para decir más que para Dios no le sirve una persona así. O sea, lo que Dios quiere es gente dispuesta y entendamos nuestro papel de sazonar la vida de la gente. Y con el Evangelio. Ciertamente la gente no todo va a aceptar el Evangelio de Dios. Pero la gente necesitaba. Yo me conseguí un ministro amigo, conversamos, y está pasando un momento difícil, oré por él en el tren, ¿verdad? Y lo abracé, me dio el número, llámame, qué broma. Y me sonrió, tenía muy serio y sonrió. Entonces, es bonito poder ser bendición a la gente, ¿no? Poder ser instrumento, porque lógicamente Dios es nosotros, ¿verdad? Es muy importante esa situación. Ahora,
Por eso que nosotros no podemos perder el sabor. Gozarnos. Porque hay gente que, por ejemplo, en los servicios, pareciera que tuviera un velorio. Pero nosotros celebramos la victoria de Cristo. Y eso es así. Después que habla de la sal, él usa otra analogía. Y leemos el versículo 14. Y dice, vosotros sois la luz del mundo. Ahora ya no son la sal, ahora son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Interesante esto, porque le dice a quienes se le está refiriendo, a la multitud y a los discípulos, él le dice, vosotros sois la luz del mundo. Si vamos a Juan, nos entendemos que Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿O es Jesús la luz? Como dijo Juan, Juan el Bautista no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz de Cristo. Y después el Señor hace testimonio y dice, yo soy la luz del mundo. Pero aquí el Señor le dice a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Porque ¿qué es la luz de Dios? Nosotros somos templo, lámparas de Dios, templo del Espíritu. Entonces la luz del Espíritu, la luz de Cristo que vive dentro de nosotros, que es lo que debiera ser, por ejemplo, Y la luz alumbra la alumbra. Entonces nosotros, como no somos un ente muerto, sino vivo, ¿verdad?, nos movemos a donde quiera y llevamos esa luz que es la luz de Cristo en nosotros. Por eso es la Eso. Que es el testimonio, que es lo que Rafa estaba diciendo. Porque aquí lo dice, mira. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Asentada, o sea, firme, establecida. Una ciudad establecida sobre un monte no se puede esconder. No te vas a asentar encima del monte. Exacto. Y tú lo ves, y tú ves, allá hay uno que es evidente, no se puede esconder. Parece cuando hay una casa en una colina que siempre se ve mismo. Exacto, exacto. Y una de las cosas es, el versículo 15 lo aclara más, eso de que no se puede esconder. Ni se enciende una luz, ¿eh?, y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero. Sobre el candelero siempre se ponía en alto, ¿verdad? Sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Interesante esa palabra, porque precisamente una luz que no agarra, prende este bombillo, imagínate que yo prenda el bombillo de la iglesia, pon una sábana ahí para tapar la luz, pero ¿para qué la prendiste entonces, verdad? Que tú no prendes la luz para taparla, para ponerle un cajón, ¿verdad? Entonces tú prendes la luz y la pones en lo alto, ¿verdad? Generalmente las luces siempre se ponen en el alto para que alumbre toda la casa, ¿verdad? Y esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de la sal de la tierra, del cristiano James Bond, cristiano agente secreto, que nadie lo conoce. Porque cuando alguien tiene la luz de Cristo en su vida, por más problemas que esté pasando, por más circunstancias, porque hay días malos, ¿verdad? El que no esté pasando días malos, en momentos difíciles, y de repente tenga la carita así como ida, no sé. Ok, pero el problema es que todos los días estén así. Ahí no está el problema. Una de las cosas tremendas es que el testimonio de uno, como cristiano, debe ser evidente. Somos cartas leídas. O sea, un verdadero cristiano no se puede ocultar. Pasan a veces y no se sabe que es cristiano. Alumbra a la gente. Se sorprende. Tiene siempre algo que darle a la gente, ¿verdad? Eso es interesante. Y en este caso dice, alumbra a todos los que están en casa.
Y se predica con el ejemplo también. Se predica. Exactamente, pero lo que pasa es que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, es la evidencia del nuevo nacimiento. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Según Gálatas 5, 22. ¿Cuál es? Amor, mansedumbre, Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, misericordia, bondad, mansedumbre y dominio propio. y templanza. Templanza es dominio propio. No, lo mismo. Sí, templanza significa dominio propio. Ese es el fruto, o sea, la gente, mira, por ejemplo, a ustedes no le han dicho eso, yo sé que sí se lo han dicho, que nos conocieron, la gente que nos conoció alguna vez, en nuestro mundo oscuro, en nuestro mundo pecador. Lógicamente la naturaleza de la oscuridad está en nosotros, ¿no? Era evidente en nuestras obras, ¿verdad? Ahora bien, cuando nos volvimos al Señor, lógicamente eso no quiere decir que somos los santurrones que no pecamos, que no fallamos, no. Pero hay un cambio radical de lo que uno era antes. Y la gente te dice que el que te conoció te dijo alguna vez, y yo sé que te lo han dicho, y usted, ¿qué te pasó, vale? El león es diferente. ¿Será que maduraste? ¿Qué pasó? No es madurado, sino que Jesucristo vino a mi vida, transformó mi vida, soy una nueva criatura. Y el testimonio de lo que Cristo es evidente a la gente. Y que era variable, era más dulce, trata mejor a la persona, y cosas así, y esto no era, Ajá. no le podía hablar, y ahora me está hablando de amoroso, y eso, sí. Así es, y Podemos hacer luz por eso. así que el verdadero cristiano, que ha nacido de nuevo, tiene la luz de Cristo sobre sí, entonces no se puede esconder, o sea, la gente se da cuenta de que tiene algo diferente. Tiene algo diferente, y es la luz de Cristo, es la mente de Cristo, es las acciones justas, santas. Estamos claros que no somos salvos por obra, eso estamos claros. Pero dice la Biblia que nosotros fuimos salvos para buenas obras, las cuales Dios destinó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué? Porque Dios produce un cambio evidente en nosotros. Y el que ha nacido de Dios, por más que entiende que no es salvo por obra, él va a hacer obra, porque es la naturaleza de Dios en la gente, en el nombre de Dios. Entonces, es sal de la tierra, pero también es luz que alumbra. Ahora, el término casa se puede entender como ciudad. Cuando tú vas al término griego que se usa casa, significa ciudad, habitación, morada. Entonces puede referirse a una ciudad y puede referirse a una casa en particular, una casa familiar. Lógicamente, usted no sé si ha escuchado esto. Usted luz en la calle y tinieblas en la casa. ¿Usted ha escuchado ese refrán que dice? Que hay gente que es luz es luz en la oscuridad de la calle. Todo el mundo, pero Y la casa es del mundo. es totalmente es totalmente diferente en la calle que en la casa, o sea, tiene una doble vida. O cuando tomas, por ejemplo, se embriaga, cambia de personalidad. Bueno, A veces al contrario, a veces. hay que hacer luz en la casa, pero también en la calle. Entonces, a veces somos todo un amor con la gente que no es nuestra familia, pero con nuestra familia somos terrible, hermano. Soportamos a los malvados de la calle y no soportamos a los malvados de nuestra familia. Pero son malvados, pero ahí es donde está la luz de Cristo. Tenemos que empezar a hacer luz en la casa. Para que ellos lleguen también. Claro, y eso es una evidencia del testimonio. El testimonio de la vida de Cristo tiene que ser desde tu casa, y que tus familiares lo vean, hasta los que trabajan contigo en la calle. Y como le dije, no quiere decir que no puedas tener un día malo. Todos lo tenemos. Por ejemplo, yo como pastor hoy he tenido un día pesado. Hemos tenido un día, hasta Reinaldo que les pase el día pesado. No, he tenido un día bueno. Ha tenido un día bueno. Pero bueno, hay gente que... estado bien. ¿Verdad? Esta semana Pero- atacado. Bueno, eso es normal. Ahora, muy evidente es, una cosa muy diferente. Victorioso en Cristo.
Una cosa muy diferente es... El yemo de la salvación. ¿Ah? ¿Cómo? El yemo de la salvación no tengo. Ah, no, amén. No, pero es que los días malos van a llegar. Pero la Biblia habla del día malo. Sí, la Biblia habla del día malo. Ahora, la cuestión está en que uno siempre va a tener luz y una de las evidencias también de la luz es que el pecador falla y guarda rencor. En cambio, el pecador, el que ha nacido de Dios, el que es luz, le falla a su familia, ¿verdad? Le falla a la gente de la calle, pero pide perdón. No guarda rencor, se humilla. Entonces la gente ve diferente. Ve algo, la gente ve en nuestra casa que algo ha cambiado. Aunque no tenga la culpa. Aunque no tenga la culpa. Aunque no tenga la culpa de una vida. Entonces, el versículo 16 aclara esto que estamos hablando. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Delante de los hombres. O sea, los hombres tienen que ver la luz de Cristo en nosotros. Para que vean vuestras buenas obras. O sea, no lo vamos a hacer para que el hombre nos vea. Pero lógicamente la gente se va a dar cuenta, ¿verdad? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vez, varón, nosotros, la iglesia donde nosotros fuimos formados, yo estuve en evangelismo, y nosotros tenemos una cosa que lo vamos a hacer aquí también, que es ayuda, nos reunimos para tener comida, hacer comida, y llevarle a los indigentes en la calle. Arepas, pasta, con carne, le hacíamos un tango, juguito. Y nos cargábamos de tratado y nos íbamos a la calle. Y algunos de ellos estaban rascados y orábamos por ellos, le echamos fuera a los demonios. Y cuando se ponían así y tal, que querían hablar con uno se sentaba con ellos ahí, como si fuera parte de uno de ellos, y le decía, toma, esto te lo mandó el Señor Jesucristo, una arepa, rellena. No, gracias, decía el indigente. Decía, oye, gracias. Y se la comía con esa hambre que es normal que les caracteriza. Y de repente, cuando se estaba comiendo la arepa, nosotros le estamos predicando. Estamos hablando y le entregamos un tratadito que algunos de ellos no lo botaban, dormidos, marcados, pero le hablamos, oramos por ellos, le llevamos lo que ellos necesitaban, pero también la palabra de Dios, que es lo que más necesitan. Entonces, cuando uno pensaba que nadie nos estaba viendo, resulta que nosotros salíamos y alguien nos hablaba, ¿y ustedes qué son? Nos preguntaban. Del gobierno, ¿qué misión es esa? Sí. Aparentemente, sí. Entonces, no, nosotros no somos nada del gobierno. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, le hablamos, ¿no? Sí. Nosotros salían a la calle con su coche y su coche. Sí, entonces, pero la diferencia de ellos es que ellos le daban comida y abrigo, pero no le daban el evangelio. Bueno, le dábamos comida y abrigo, pero el evangelio. Y le echamos para los demonios también. Entonces, la gente, cuando uno pensaba que nadie lo estaba viendo porque estaban arrinconaditos, la gente estaba pasando por la avenida Bolívar y Charallaban. Estaban viendo. Y uno que estaba montándose en el carro también nos preguntó, ¿y ustedes qué son? No, nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos llevándole la palabra de Dios, pero también, ¡oh, qué obra tan bonita están haciendo! Gloria a Dios por eso. Y no eran cristianos. Y decían, gloria a Dios. Y a mí Ajá. Y aquí es lo que prácticamente lo que se cumple esto que el Señor dijo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y quién sabe si se convierten también ellos por testimonio. Una vez, bueno, nosotros una campaña una vez, y fue una tesis de grado de la pastora de Jesús. Y ellos estaban haciendo una tesis, y la tesis era, el acto de grado era una campaña.
Bueno, eso fue lo que ellos propusieron, pero no fue solamente una campaña en la calle. Se hizo sopa, bastante sopa. ¿Sí? Había unas hermanas que iban a la iglesia que cortaban cabello. Ropa bastante, y nos pusimos en esta esquina mientras se estaba dando la predicación del evangelio, había gente cortándose el cabello, había gente comiendo, ¿verdad? Había gente recibiendo ropa que no tenían, y nosotros, y los otros hermanos que no estaban en esta área, estaban evangelizando en plena avenida Bolívar. Así lo tienen para que grabó. Y eso lo vamos a decir en el nombre de Jesús. Pero mira esto. La gente pasaba y cuando nos preguntaba, veían a tarima allá y veían la broma, que hacía inclusive el llamado que está pasando, que necesitaba ropa, que viniera, que hay ropa gratis, no sé qué broma. La gente nos preguntaba, ¿y qué cosa es eso del gobierno o de la gobernación o de qué es eso? No, nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, y estamos llevando la palabra de Dios y alimento. La gente, oye, qué buena obra, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros no nos vanagloriamos por la obra que hacemos, ¿no? Pero la gente ve la buena obra y glorifica a Dios. Alguna vez que la iglesia no se queda con los brazos cruzados. Y más allá de llamarle la acción social de la iglesia, es el amor de Dios hacia las almas, hermano. Entonces, el Señor, porque la gente en Israel quizás se jactaba de la ley. La gente se jactaba de ser muy religiosa. Y los fariseos mostraban todo para que lo vieran. Claro. Para ganar gloria de hombre. Claro. Y los fariseos tanto que enseñaban eso, porque la ley enseñaba esto, que esto lo que está enseñando el Señor es la ley de Dios. Realmente, la Torá ya nada. Pero la diferencia de los fariseos que decían y no hacían. Y Jesús estaba enseñando algo, pero que con la misma obra lo vamos a ver en su ministerio, que lo hizo con el poder de Dios, manifestó, inclusive multiplicó el pan de los peces para que comieran los que estaban siguiendo, esta multitud que siempre se mantuvo siguiendo. Entonces, nosotros como iglesia de repente nosotros necesitamos de alguna manera vivir así, de alumbrar, no vivir el evangelio de obra, no sé si usted me está entendiendo, sí, sino que sea una cosa natural de nosotros, por lo menos en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos. ¿Qué pasaba en el libro de los Hechos cuando vino el Espíritu Santo? Se ganaba almas, se compartía el pan y la carne y las oraciones, ¿verdad? Pero también se ayudaba a las necesidades de los hermanos. Se vendían las cosas, se vendían propiedades inclusive, se ponían el precio vendido de los pies de los apóstoles para que ellos lo distribuyeran según las necesidades de la iglesia. Entonces, no es que la iglesia vive para vivir haciendo obras, sino que es una acción inherente en ella, porque es la luz de Cristo en ella. Una iglesia que ha nacido de Dios, que Dios está en ella, no puede ser una iglesia encerrada en cuatro paredes. Nosotros tenemos que cambiar eso un poquito. Necesitamos ver las necesidades por aquí. Podemos agarrar un cuaderno con cualquiera de ustedes, pasar, ¿verdad? Mira, hay estas necesidades aquí. Bueno, ya que no tenemos una necesidad amplia entre nosotros, bueno, pero donde estamos cerquita, nosotros podemos ir a bendecir la vida a la gente. Mira, hay gente con necesidad, no hay gente con necesidad, bueno. Pero no tratar de ser justificados por obras, sino porque es una de la luz. La gente tiene que ver que verdaderamente Cristo vive en nosotros, porque que hablamos, predicamos de Cristo. Entonces, el versículo 17, el Señor, y aquí le da validez a lo que yo le estaba diciendo, que el Señor estaba enseñando los principios de la ley de Dios. Y les dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, hasta que pasen los cielos y la tierra, fíjense usted, hasta el final, hasta cuando Dios haga cielo nuevo y tierra nueva,
hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. La jota y la tilde es una de las letras del alfabeto hebreo, la jota y la tilde. Y era una de las las letras pues, del alfabeto griego que componían la Torá de Dios o la ley de Dios. Entonces, el Señor dijo, mira, yo no voy a abrogar la ley. Hay gente que no entiende esto. Ahora, muy diferente es que el Señor, que nosotros vivamos para guardar la ley, y otra cosa es que la ley está abrogada. Dos cosas diferentes. Y eso lo vamos a ver ahora. Sí. Pero ya lo vamos a dar claro. Hay que entender que Jesucristo vino en el tiempo de la ley. Caminó bajo la ley y vivió la ley como judío. Fue circuncidado. De hecho, ha sido el único en todo Israel que cumplió la ley. Nadie. Y ya vamos a ver cuando hablemos de la ley y ya en las cartas paulinas y en las cartas petrinas vamos a ver cómo el enfoque de la ley nos lleva a la gracia. Y ahí está otro tema. Pero vamos aquí. Porque es cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿cuándo ocurrirá eso? Se llama el fin del mundo. No va a ser todavía. Después del milenio. Apocalipsis capítulo 20-21. Ajá. Eso quiere decir que todavía toda la ley y los profetas no se han cumplido. Sí, señor. ¿O dónde usted cree que sacamos lo de Isaías 17? De los profetas. Del Antiguo Testamento. Salmo 83. Libros proféticos, poéticos, pero que tienen inspiración profética. ¿O de dónde usted cree que sacamos el decálogo, la ley de Dios de los 10 mandamientos? De la Torá, de la ley, y que todavía está vigente, pero que ahora el Espíritu Santo es la que nos permite cumplir, porque antes era imposible. Porque el amor es el cumplimiento de la ley. El amor. El fruto del Espíritu es amor. Es muy interesante esta parte ahí. Pero el Señor le dice, porque hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que toda se haya cumplido. Hay gente que entiende, que cree que el Antiguo Testamento ya no tiene vigencia hoy. Eso es falso. Sí. No. Jesús en su primera venida, o Yeshua, Jesucristo, en su primera venida, cumplió parte de ella. Y es ahí donde viene nuestra redención, en el cumplimiento de esa parte que cumplió. Que tiene que ver con el sacrificio del Cordero, de la fiesta del Pesado, de la Pascua, y ya más adelante lo profundizaremos, porque ya entonces sería una predicación. Pero hay que aclarar esto, porque es importante hacer entender esto. Ella no dejará de existir, o dejará de tener vigencia, hasta que todo se cumpla. O los escritos de Boel, que el sol se oscurecerá y la tierra la luna no dará más su resplandor. No, que eso es el Antiguo Testamento, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Erran al decir eso. Porque ella se debe cumplir. Tanto la ley de Moisés, los 5 libros llamados Pentateuco, o la Torá llamada en hebreo, que es la ley de Moisés, que en parte la ley ceremonial se cumplió en la venida de Cristo, el mandamiento de ahora, pero que proféticamente en el anuncio, porque Cristo es el cumplimiento de la ley, porque bien lo dijo el Señor en el versículo 17, no pensé que he venido para abrogar la ley, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para
cumplir. Él es el cumplimiento. Él es la promesa. No, él vino es a rectificar, vino a afirmar la ley, o sea, a decir que la ley de Dios es veraz y que es verdadera y que se cumple en él. Claro. Y él es el cumplimiento de la ley, por eso él es el verbo, él es la palabra de Dios. De hecho, cuando podamos ver el Filipenses 2, vamos a entender que él fue obediente hasta la muerte en monte de cruz. ¿Qué obedeció? Solamente lo que el Padre le decía, ve aquí, ve allá. No, él guardó la ley. ¿Usted se acuerda cuando leímos en Romanos capítulo 5 sobre el primer Adán y el postrer Adán? Que por el primer Adán entró la muerte y el pecado por la desobediencia, pero por la obediencia de uno entró la justicia para vida. Entonces Cristo cumplió la ley, que en este caso Adán desobedeció. No había ley en el tiempo de Adán, pero había una ley. No comerán el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día de él comieran ciertamente morirán. Y Adán desobedeció el mandamiento. ¿Un mandamiento? Cristo cumplió una serie de mandamientos. Ahora, esa serie de mandamientos que cumplió él en la vida práctica, Yeshua, o Jesucristo, tenían una sombra profética del cumplimiento en la misma persona del Mesías. Que parte de ella se cumplió en la primera venida, pero que parte se cumplirá en su segunda venida, en el milenio. Cuando veamos la diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento, que lo vamos a ver en el manual de doctrina, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que el cumplimiento de la segunda venida tenía que ver con lo que anunciaron los profetas, el reino de Dios, de la Torá del Mesías, en la ley y en los profetas, que todavía no se ha cumplido. El milenio, un anuncio, el reino milenial del Mesías en Jerusalén, es un anuncio de todo lo que los profetas anunciaron desde Isaías capítulo 11, capítulo 27, capítulo 66, Zacarías 14, y muchas. ¿De dónde salió eso? Del Nuevo Testamento, no del Antiguo, de los profetas. Ahora, ¿qué hace el Nuevo? Porque el Antiguo era sombra profética. El Nuevo es el cumplimiento, revela el cumplimiento de la sombra. Parte de las cosas que todavía no se han cumplido de la ley de los profetas muestra su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Más bien, vino a confirmar la ley de los profetas. ¿Sí? Vino a confirmar la ley. Porque ¿qué Apocalipsis? Apocalipsis es lo que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron. ¿Qué? Lo único que, lógicamente, trae la revelación, el cumplimiento, muestra el desenlace del cumplimiento de la ley. Allá era por parte. Aquí se revela el cumplimiento. Allá se anunció. ¿Oíste? Allá se anunció. Aquí se muestra el cumplimiento. Allá se anunció. Aquí se muestra el cumplimiento. O sea, diciendo que lo que Dios anunció en el pasado tiene vigencia hoy y que se va a cumplir. Y el Nuevo Testamento lo afirma. O sea, pensar que el Antiguo Testamento está abolido es una locura. Porque el Antiguo Testamento nos llevó al Nuevo. El Nuevo es el cumplimiento del Antiguo. Ahora, hasta que pasen los cielos de la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que toda se cumpla, porque ella es una sombra profética. Ella anuncia un cumplimiento. Bendito Dios. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, le está hablando a los judíos, lógicamente el discurso fue a los creyentes judíos que eran circuncidados y estaban caminando bajo la ley. Ellos le dicen, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. No está hablando del reino terrenal del Mesías en la tierra. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso que todavía hay que enseñar el cumplimiento. Lógicamente que nuestra salvación
está en el cumplimiento de la ley, que es el sacrificio del Cordero. Es sido nuestra justicia, nuestra fe nos justifica. Sin embargo, hay cosas de la ley que todavía no se han cumplido y que debemos enseñar y que debemos anunciar y revelarlo en el Nuevo Testamento como el cumplimiento. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en este ministerio? Lo que los profetas anunciaron, por ejemplo, lo que estamos viendo en Siria hoy, lo estamos viendo y eso hace más de 2.700 años atrás que se anunció eso. ¿Sí? La instrucción de la y hoy estamos viendo su pleno cumplimiento. O sea, ahí donde está la frase, que es una frase del Antiguo Testamento, de la ley, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. O sea, va a pasar el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no va a pasar, ella se va a cumplir. Entonces, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lógicamente le está hablando, vuelvo a decir, a un discurso de Jesucristo se manifestó primeramente a Israel. Y le está dando un discurso a discípulos judíos. Estaban caminando bajo la ley, la gracia no había llegado por cuando Cristo no había derramado su sangre todavía. Y él está dando un discurso y le dice, si vuestra justicia no fuera mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran hipócritas, decían y no hacían. Entonces el Señor quería que vivieran, pues, los preceptos, que cumplieran. Ahora, lógicamente, vamos a entender que nadie era capaz de vivir la ley. El Mesías la vivió, era perfecto en su naturaleza, él pudo vivirla. Sin embargo, él fue tentado a desobedecerla. Satanás lo tentó más de una vez a desobedecer, así como tentó a Adán en el huerto del Edén. De hecho, en el capítulo 5.1 revela quién se lo está anunciando, quién se lo está diciendo. Bueno, vamos a entrar ahí y ya no se lo dice. El 5.1. A sus discípulos, ¿verdad? A la multitud y a los discípulos. Entonces, ¿cómo entendemos cuál era el discurso y a quién estaba dirigiéndose Jesucristo? No era la iglesia no había nacido todavía. Sin embargo, hay una enseñanza poderosa sobre el reino de Dios a la iglesia. Esto tiene aplicación directamente, sí, porque hemos nacido del Espíritu y es la ley de Dios. Sin embargo, la obligación de guardar la ley era para los que estaban circuncidados. Y estaba hablando a un referente judío. Porque Cristo dijo, yo he venido a la oveja perdida de la casa de Israel. Cuando le habló la mujer sirofenicia es que le liberara a su hija, que es donde le dice los perrillos, y ahí le saca el milagro por la fe de la mujer. Sin embargo, su enfoque principal del Señor fue la casa de Israel. Cuando Israel lo rechaza como el Mesías, que maldice la higuera, y es donde por primera vez se le habla a unos griegos, querían hablar con él. Y ahí es donde se voltea y anuncia la salvación a los gentiles. Sin embargo, aquí el discurso está dirigido claramente a judíos, creyentes, que estaban en la tierra de Israel y que el Señor estaba haciendo volver a los preceptos de la ley que estaba olvidada. Aquí había una decadencia moral. ¿Cómo lo sabemos? Por el discurso de Juan el Bautista. Y cómo la gente venía a él para ser bautizado, para que sus pecados fueran perdonados. Y entonces, él vino a preparar el camino. O sea, lo que hizo Juan el Bautista fue sencillamente preparar el camino para lo que el Señor vino anunciando. Arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, y empezó a mostrarle el camino a través de la enseñanza bíblica. Por eso creía pero él iba a enviar al profeta Elías antes que viniera el Señor, que en este caso era Juan el Bautista. Y te felicito por eso, Rafa, porque te pusiste una referencia de eso muy, muy interesante en la clase. Eso es así, y el Señor estaba prácticamente haciendo volver al pueblo de Israel a los preceptos de la ley de Dios, y a la esencia de ella, que era vivir los preceptos, vivir la verdad del decálogo, amar,
Por eso no aborrecéis. Sin embargo, vamos a ver que Cristo no habló de la ley, sino que le añade aún más. La pone más difícil. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, versículo 21. Oíste que fue dicho. Mira, aquí está lo que yo le estoy diciendo. Oíste que fue dicho a los antiguos. ¿A cuáles antiguos? A los del pueblo de Israel, que vivieron en la antigüedad. No matarás. ¿Qué es esto? Uno de los preceptos de los 10 mandamientos, o del decálogo de Moisés. No matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que decía la ley. Ahora mire. Pero yo os digo, ahora no solo eso, sino que ahora le añado, la pongo más peluda. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Imagínense ustedes. Lo puso más candela. Ustedes dicen, mira, a ustedes se les dijeron, se les enseñó. Los antiguos se les dieron a los antiguos y los antiguos se les enseñaron a ustedes. No matarán, porque así la ley lo manda. Y cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero yo les digo, aún yo os digo, mira la autoridad del Mesías aquí, diciendo que él era la palabra, el verbo de Dios. Él tenía autoridad de agregarle o quitarle la ley, pero en este caso no le quitó, le añadió. La reformó, le añadió más, la puso más peluda. Y le dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y cualquiera que le llame necio, y cualquiera que le llame fatuo, será culpable de juicio, quedará puesto ante el concilio, o quedará expuesto ante el infierno del fuego. Imagínate tú. Ya no era matar a una persona físicamente. Ahora, enojarse contra el hermano era una cuestión de juicio, inclusive de condenación. Que es lo que Juan, en su primera carta, y hablando de la iglesia en general, aquí sí él está hablando de la iglesia Juan, le dice, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Ese es Juan qué? Primera de Juan, capítulo 3. No Juan, sino primera de Juan, capítulo 3. Y le dice, y cualquiera que, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas. Entonces, una de las cosas es por la envidia. Eso quiere decir maldecir, no enojar. Maldecir, enojar. Necio y parte es maldecir. Porque una cosa es airarse, pero otra cosa es pecar. Insultar a tu hermano, necio, no seas tan necio. La gente dice mucho esa palabra. Sí, se usa mucho. La necedad es falta de sabiduría. Es no tener ciencia de Dios. Pero la Biblia dice cuando una persona es necia, pero aquí está hablando cuando alguien se enoja y le dice necio, y no porque verdaderamente tú estás puesto ante una necedad de un hermano. Una alusión de... No es muchas veces hijos, están operando, no es como decirte, hijo, estás actuando neciamente. Yo no estoy bravo contigo, solamente estoy exponiéndote una actitud que no es sabia. Y Proverbios así lo enseña. Hay otro proverbio sobre la necesidad. Ahora, aquí está hablando es cuando alguien se enoja y en molestia para insultar a los hermanos, le dice tú eres un necio. Eso es peligroso. Por lo menos todos los trofeos que tratan al infierno. Sí. Claro, lógicamente aquí está hablando en referencia al hermano. Ahora, los venezolanos en sí como nación somos hermanos, no como hijos de Dios, ¿no? Sino como raza, y Dios va a juzgar cómo nos hemos comportado como hermanos en nuestro territorio. Pero lógicamente eso debe aplicar más que todo hacia la parte del reino de Dios. Recuerda que como gentiles fuimos injertados en el Señor, junto a los judíos creyentes, y que es la ley de Dios. A esto se refiere.
Entonces, porque el que es nacido de Dios ama a su hermano, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, versículo 22. Por tanto, si trae una ofrenda, Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya esto lo dijimos, ¿eh? El 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no es que tú tienes algo contra él, tu hermano contra ti, sino que tu hermano tiene algo contra ti, que tú lo sabes, ¿ah? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Está hablando de la hermandad en el reino. Y entonces ve y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque cuando hay enemistad, además le está dando la salida. sí, le está dando la salida. Que Dios es bueno. Usted nuestro Dios nos da la salida, Le dio todo lo que pudiera haber. te da la solución. Exacto, te da la solución. Y una de las cosas es, que ¿por qué es eso? Bueno, los versículos anteriores nos lo vienen diciendo. Cualquiera que se enoja contra el peca, que está expuesto inclusive a ser juzgado por Dios. ¿Ves? Y una de las cosas tremendas aquí es que Dios no recibe una ofrenda cuando hay enemistad entre los hermanos. Por eso que cuando uno va a tomar la cena del Señor, uno tiene que discernir y entender que por ese pecado Cristo murió y que si no somos capaces de perdonar al hermano, el Señor, ¿cómo vamos a tomar inclusive, y aquí está hablando de una ofrenda literal que se hacía en el templo. Vea tu ofrenda, entonces la gente peleando, empieza a pelear y hay enemistad entre los hermanos. Hay hermanos que en la iglesia ni se hablan. Hay hermanos que ni se tratan. Inclusive se montan, hermanos, a cantar y adorar al Señor con tremendo pleito. Y a veces nosotros los que estamos casados con la esposa, o la esposa con uno, también se ve las mujeres. ¿Verdad? Y eso es todo lo que hacemos para Dios, ofrendar. Hasta para dar dinero en el alcoholismo, no, hay que estar bien delante de Dios. ¿Eh? Entonces, no es que yo estoy mal con mi hermano, y si yo estoy mal con mi hermano, mucho más aún debo perdonarlo. Pero está hablando de alguien que está bravo contigo. Si tú no vas a él a resolver el conflicto, eso no te va a solventar. Necesitas hablar con él. Pero Dios no recibe ofrenda cuando hay una iglesia enemistada. Dios no recibe ofrenda de alguien, sea dinero, sea cánticos, sea lo que sea. Dios no recibe ofrendas en esa condición. Perdona nuestra deuda. ¿Sí? Porque Dios, ¿sí? Si el Señor nos perdonó todo, nosotros no somos capaces de perdonar a nuestro hermano, ¿cómo nos va a recibir? Porque se rompe la relación, se rompe la comunión. Es como si tuviera hablado con Dios, como si tuviera algo contra Dios. Así es, que somos cuerpo de Cristo. Eso ha pasado mucho también en la nación, entre los judíos, habían rencillas y pleitos entre los hermanos, inclusive la gente que tenía dinero en Israel no ayudaba a los pobres, había enemistades, la gente estaba en pleitos y en contiendas, y entre los fariseos mismos habían divisiones, los saduceos, y había una nación convulsionada, ¿verdad? En cuanto a lo moral, ¿verdad? Y el Señor lo que está haciendo es llamar a Israel hacia la palabra de Dios. Sí. Entonces la gente iba en pleito, en contienda, sin ayudar a un poco el necesitado que había entre el pueblo, iba presentaban la ofrenda. Y hasta cuando Cristo da la parábola del buen samaritano, que pasaban los levitas y pasaban los sacerdotes y no le extendieron la ayuda. Y vino un samaritano que era enemigo de los judíos y fue el que lo ayudó. Y te apuesto que estos mismos que pasaron de largo son los que dieron ofrenda en el altar y todas esas cosas. Y eso pasó hoy en día.
Bueno, a mí me pasó una vez, pero gracias a Dios le tendí la mano a un epiléptico que estaba tirado en la calle. Pero en este caso ella enoja, el contexto está hablando de los que se enojan. Hay pleito entre los hermanos y hay que resolverlo antes de presentarse delante de Dios, hacer cualquier cosa para él, inclusive hasta dar dinero en la política. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, versículo 25. Entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario se entregue al juez y el juez al alguacil que sea echado en la cárcel. En este caso, ¿quién es el juez? Dios. ¿Y el alguacil quiénes son? En este caso serán los verdugos, los demonios. Sí, las autoridades, pero como tú estás pecando y te estás revelando, te echan en la cárcel. ¿Quién encadena? ¿Quién esclaviza espiritualmente a alguien? Satanás. Entonces, bueno, Dios lo entrega al juez. Ahora, si alguien pecó y está enojado y se resuelve con su hermano, no hay ningún problema. Porque quizás, pero si tú no vas a resolver el problema, quizás el que esté herido contigo, ora a Dios. Me dice, mira Señor, mira lo que Dios, mira lo que Pepito me hizo, que es misericordia de él. Pero mira lo que Pepito me hizo, yo estoy molesto con él. Yo te lo entrego en tus manos. El Señor ve y te habla, mira, pues, resuelve esta situación. No, si no viene él a pedirle perdón, pues no, orgulloso ahí. Ah, sí, él es cuestión. O si viene, entonces, bueno, yo lo perdono, pero yo no lo digo, ¿Qué dijo Pablo? Allá, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni le deis lugar al diablo. Eso le da lugar al diablo. Que resolverlo, hermano. Si tú sabes que alguien tiene algo mal contigo y tú sabes que no fue culpa tuya, no fue culpa tuya. Mucho mejor uno la abraza. No fue culpa tuya, pero tú sabes que debes resolver porque el otro sabe que está mal contigo. Anda y hazlo. A veces en la calle, hermano, la gente va y se tropieza, ¡pum! Y entonces tú esperas que ella te diga, mira, perdona o disculpe. No, y tú sabes y lo ves. Y tú ves que no te dice nada. Ahí es donde tú debes decir, mira, perdóname. Entonces te quedas así. Y cuanto más entre hermanos, hay iglesias que yo he ido que están hasta tienen enemistad con su pastor. Terrible. Y el pastor está enemistado con la gente. No le hago. Yo fui a predicar a una iglesia, hermano, donde hasta el mismo pastor estaba enemistado con su esposa, que era pastor de la iglesia. Y yo prediqué sobre el perdón, pues. Dios me ministró eso. Y cada vez que él me iba a buscar, porque yo prediqué varias veces, me hablaba mal de todo el mundo, me hablaba mal de su iglesia, me hablaba mal de los pastores, me hablaba mal de todo el mundo. Yo decía, pobrecito, ¿dónde está esclavizado? Y era pastor de una iglesia. Y cuando prediqué eso, el hombre todavía con un poquito de orgullo pide perdón a la iglesia. Y en vez de pedirle perdón humildemente para sanar el corazón y para sanar el corazón suyo, empezó a dar el por qué él estaba así, o sea, argumentando el por qué. No, mijo, a él no tiene que argumentar nada. Perdón. Ya, no hay que decir por qué. El por qué tú estás así con nadie. No. El amor cubre multitud de pecados. Exacto, se está justificando. Entonces ahí no hay un verdadero perdón, no está buscando una libertad. El Señor no nos perdona, nos está preguntando. Claro, nos perdonó ya. Dios no perdona gran deuda, es que lo que nosotros, en el fondo del mundo, en vez de nosotros, ¿verdad?, humillarnos, ¿verdad? Dios quiere gente así. Generalmente los fariseos esperaban siempre que la gente era el que diera sus pasos porque ellos eran los rabinos, los maestros de la ley. Y ellos tenían que, no, Cristo vino enseñando una enseñanza muy práctica. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo fueron enseñanzas para vivirlas. Lógicamente le está hablando a una nación escogida por Dios. Una nación que había apartado para la salvación de Israel, a que le dio los pactos, las promesas, ¿verdad? Entonces, él estaba llamando, bueno, vuelvan a Dios,
vuelvan a los principios, vivan conforme a la voluntad de Dios. Y Cristo mismo en su vida manifestó eso. Por eso es que vivió cumplió la ley a cabalidad. Ahora, el Espíritu que Dios nos ha dado, no somos salvos por practicar esta cosa, pero es que verdaderamente si el Espíritu de Dios está en nosotros, nos va a llevar a la palabra, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios nos confronta, hermano, algunas áreas de nuestra vida. Bueno, vamos a terminar esta clase hasta aquí hoy. La semana que viene terminamos con el capítulo 5, quedamos en el versículo 26, comenzaremos la semana que viene con el versículo 27 del capítulo 5 de Mateo. Este capítulo es largo, pero es interesante, es muy bueno para meditar nuestro corazón. Le bendecimos a todos los que nos escucharon a través de la internet y les incitamos a seguir escudriñando las Escrituras porque en ellas nos revelan la vida y la voluntad de Dios, la vida de nuestro Señor Jesucristo y su voluntad para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento en que tuvimos, Señor, la oportunidad de compartir juntos tu palabra. Perdona nuestros pecados. Perdónanos la enemistad que hemos tenido contra algunos hermanos. Perdónanos si nos hemos enojado contra nuestros hermanos, Señor. Señor, perdónanos si hemos perdido el sabor de ser sal de la tierra. Permítenos que como iglesia impactemos la vida de los hombres. Perdónanos si hemos perdido la luz, el brillo de tu Espíritu, el brillo de Cristo, la luz de Cristo de nuestra vida. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre, para hacer luz en nuestra casa, en la calle, en nuestro trabajo, para hacer luz en la iglesia, para hacer luz entre nuestros familiares, para hacer luz, Señor, en todo lugar, Señor, que la luz de Cristo resplandezca en nuestra vida. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gloria y alabanza, Padre, porque tú nos has hecho luz, porque nos has hecho ser sal para bendecir la vida de los hombres, para sazonar, para preservar, para transformar, para libertar, para que la luz de Cristo a través de nosotros resplandezca, para que la tiniebla sea disipada, para que alumbre a los hombres nuestra justicia, Señor, por la obra de Dios en nuestra vida, por nuestro testimonio, Señor, por la obra del Espíritu en nosotros, por el fruto del Espíritu en nosotros. Guíanos a toda verdad, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Te damos gloria y alabanza. Bendecimos a todos nuestros hermanos que nos escuchan, Señor, a través de la internet, en todos los países que nos escuchan, a nuestros hermanos aquí, a los miembros de esta iglesia, Jesucristo, Esperanza de Gloria. Bendícelos, ilumínalos, guíalos a toda verdad, en el nombre de Jesucristo. Bendecimos tu nombre, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Tienes que avisar.